Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos al domingo, 32º domingo del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo en este domingo que nos dé todo el entendimiento de esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a leer el texto, una segunda, tercera proclamación clara, pausada, todos los detalles, expresiones, palabras, gestos, que todo vaya quedando. Después de las lecturas recomponemos mentalmente el texto en orden y así vamos aprendiendo como a guardar la palabra no solo en la mente sino en el corazón. ¿Qué nos dice el texto hoy? Capítulo 12, versículos 38 al versículo 44, según San Marcos. ¿Dónde estaba Jesús? ¿De quién hace unas expresiones muy fuertes Jesús? Como que tengan cuidado de quiénes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las actitudes que Jesús llama la atención de estos personajes? En un segundo momento, ¿qué observa Jesús? ¿A quién observa? Y en ese observar hay una categoría de personas. ¿Quién le llama la atención a Jesús en una actitud que tiene? Y Jesús, ¿qué alabanza en un buen sentido hace de una persona? Y cómo hacen las comparaciones después de un largo rato de observación y más bien de escrutar y conocer corazones. ¿Qué nos llama la atención después de la lectura que ha quedado en nuestra mente y en el corazón? Segundo momento, meditación. Seguimos avanzando ya en los domingos, ya nos vamos acercando a la parte final del año litúrgico. Y hoy Marcos está tocando un contexto donde Jesús está ya en la semana final de la Pascua. Es una semana donde Jesús está en el templo como israelita celebrando la semana de Pascua y hay momentos duros y hay expresiones donde Jesús, donde ya viene esta parte final de su apostolado, porque ya viene el proceso de la cruz. Él es la verdad, ha venido a salvarlos a todos. Le ofrece la salvación inclusive a aquellos que denigran de él, que están esperando cómo ponerle preguntas capciosas, porque en esa semana tratan de ver cómo lo pueden acusar y tienen que recurrir a falsos testimonios después. Pero en ese contexto, esa semana es fuerte en cuanto a vida litúrgica de celebración, como los hebreos que acuden al templo en masa. Es una Pascua donde vienen los de la diáspora en distintos lugares y hay muchas personas. Y Jesús allí da una serie de enseñanzas y hoy tiene una que nos trae que es fuerte en el sentido de, después de haber tenido en sus 3 años de vida pública momentos donde invita a los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, estos letrados, estos importantes, muchos de ellos no han creído y han, antes por el contrario, seguido su doblez de corazón. Y Jesús, la primera parte hoy Marcos nos muestra cómo les llama la atención y le dice a las personas: cuídense de ellos porque les encanta los ropajes, que les hagan reverencia en la plaza, los primeros puestos, los honores, devoran los bienes de la viuda con pretexto de largos rezos. Y dice, esos van a recibir una sentencia rigurosa. Y les habla claro y dice la verdad. Y es como uno que dice la verdad como para que el otro, venga, es que se lo digo por su bien, y más pues que es el Hijo de Dios. Ellos, conocedores de las Escrituras, deberían saber quién tienen de frente, pero no quieren porque ellos piensan en sí mismos. Primeros puestos,
honores, reverencias en la calle y todas estas, llamar la atención y de acercarse a las viudas que tenían bienes con promesas de largos rezos y ganarse pues como una bendición de Dios a estas mujeres que las viudas sufrían en Israel y muchos de ellos se aprovecharon de ellas. Y Jesús habla claro, esa es la primera parte. Pero en el segundo momento viene a ser el Jesús que pasa de hablar a observar. Imagínense cómo observa Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Cómo Dios es el único que escruta el corazón, que lee lo más profundo del ser del hombre, del corazón. Y ve pasar personajes por el cepillo del templo, lugar como unas bocas abiertas donde se depositaban las ofrendas para el templo, que era el lugar sagrado de los israelitas, no solo de Jerusalén, sino de todo Israel y de toda la Palestina. Y entonces observaba, y unos grandes cantidades y otros cantidades medias, y viene una viudita y echa 2 moneditas que ni siquiera se escucha cuando caen. En cambio, lo otro suena así como una registradora que caen monedas y monedas, con esos que echaban grandes cantidades. Pero ella, como un tin, tin, un sonido pequeñito. Pero más que el sonido, ese gesto y el corazón de esta mujer lo conoce Dios. Y Dios no se deja engañar por las apariencias. Dios ve la realidad, las verdaderas ofrendas del corazón. Ese es el sentido más profundo hoy. Y tiene que ver con un dar al templo, como dignos israelitas dan al lugar sagrado, pues una forma de ayudar a la manutención y al culto de Israel. Y era algo grande. Y una mujer viuda, lo que significa ser viuda en Israel. La primera lectura también nos habla de una viudita. Entonces son 2 viudas hoy, 2 mujeres que en situaciones difíciles dan lo que tienen. La primera es al profeta Elías, que viene un tiempo de sequía y ella le da un vaso con agua y le hace un pan y va a esperar a ver si muere porque no hay nada más. Y Elías sabe que vendrá una bendición de Dios para ella y ella confía y hay una promesa que nunca le faltará pan, ni aceite en la alcuza, ni pan para su providencia. Y ella confía y da. Esta pequeña viudita, también del Evangelio, da lo que tiene. Eso es lo que Jesús entra a explicar. Ha echado muchos de los que le sobran y ésta ha dado lo que tenía para vivir. Esa es la sentencia final que nos enseña. En el contexto entonces amplio es esta temática de ver cómo Jesús está pasando después de observar, escrutar corazones en silencio, después de haber dado esta recomendación contra estos fariseos de doble moral. Viene esta viejecita y Jesús le dice, la paz sea contigo. Y ella así toda penadita. Y Jesús repite, vete, el Altísimo te bendice. Y ella así como que dibuja una sonrisa en los labios y hace como un saludo tímido. Y ahí empieza a hablar Jesús y dice, en medio de su infelicidad es feliz. Y empieza Jesús diciendo como la bendición de Dios la acompaña. Escuchen amigos y todos los que me rodean. Y empieza Jesús, ven aquella mujer. No dio más que 2 céntimos con los que no se puede comprar ni siquiera alimento para un pajarito encerrado en una jaula. Y sin embargo ha dado más que todos desde que el templo abrió sus puertas al amanecer. Escuchen, he estado viendo a ricos echar grandes cantidades en estos hocicos. Dineros con los que se podría dar de comer por un año a estos pobres y darles vestidos con que cubran su honesta pobreza. He visto ricos que introducen con visible satisfacción sumas con las que se podría dar de comer a los pobres en la santa ciudad por 1 o más días y así bendijesen al Señor. Pero en verdad les digo que nadie ha dado más que ella. Su óbolo ha sido caridad, verdadera caridad. Las otras sumas no. La suma ha sido generosidad, la de los otros no. Ha sido un sacrificio que en los otros no ha existido. Hoy esa mujer no va a comer porque no tiene nada. Deberá primero trabajar para pagar su hambre. No tiene riquezas ni familiares que trabajen por ella. Está sola. Dios se ha llevado a sus parientes y marido e hijos. Le ha quitado los pocos bienes que le habían dejado. Más que Dios, y entonces es la explicación de Jesús, más que Dios han sido los hombres la que la han llevado a esa situación en que ella vive. Y dice, esos hombres con grandes gestos, ¿los ven?
Siguen echando de lo que les sobra, mucho de lo cual han sacado con usura de la mano del pobre, del débil, del hambriento. Ellos, dice Jesús, afirman que no hay parentesco ni superiores al templo y de este modo enseñan a no amar al prójimo. Yo les afirmo que sobre el templo está el amor, la ley de Dios es amor, y quien no compadece a su prójimo no ama. El dinero superfluo, el dinero manchado con la usura, con la ira, dureza, hipocresía, no entona ninguna alabanza a Dios y no atrae sobre el dador la bendición celestial. Dios no quiere ese dinero. Esas sumas llenan la caja, pero no es para el incienso, es fango que se sumerge. Oh, ministros que olvidan de servir a Dios y buscan su interés. Y empieza otra vez a hablar fuertemente contra aquellos que deberían tener cuidado con el culto sagrado, han vuelto un culto para su propio bienestar. Y entonces olvidan de servir a Dios y buscan su propio interés. Es lazo que los ahoga. Oh, doctores que enseñan su doctrina, es veneno que los corroe. Oh, fariseos, lo que les queda de alma, Dios no quiere las obras, no sean Caínes. Es una expresión fuerte. Dios no quiere lo que es fruto de un corazón duro, no quiere lo que viene envuelto en lágrimas y que grita, debía de haber quitado el hambre a otros, pero no me dejaron porque querían gloriarse de mí. Debía haber ayudado a un padre viejo, a una madre débil, y no me dejaron porque el mundo no habría sabido nada de mí. Debía llamar la atención para que todos conozcan a quién me da. No, Rabí, que enseñas que cuanto sobra hay que darlo a Dios y que es lícito negarlo a los padres propios. El primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Así pues no hay que darle lo que es superfluo, sino lo que es nuestro sufrimiento por Él. Sufrir, no hacer sufrir. Si despojarse de la riqueza es desagrada porque cuesta mucho, por esta misma razón hay que dar. El tesoro del corazón, el tesoro del hombre es el corazón. Y muchos están viciados por naturaleza. Hay que dar por justicia, porque cuanto se posee se tiene por bondad de Dios, dice Jesús. Hay que dar por amor, porque es prueba de amor el sacrificarse para alegrar a quien se ama. Sufrir para obedecer, pero sufrir, no hacer sufrir, repito. Porque el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo dice Jesús porque unos momentos antes, uno de esos doctos había dicho que lo primero es el templo. Inclusive hay que ayudar al templo, aún así los padres necesitaran, es primero el templo. Y Jesús está poniendo aquí orden en cuanto al dar, en cuanto a cómo se debe honrar a Dios verdaderamente. Entonces, esta pequeñita mujer, grande en años, pero con un corazón enorme, sirve para que Jesús dé una enseñanza más amplia. Y cómo lo de ella ha sido verdadera caridad. Entonces, toda esta meditación de hoy, un llamado de atención para unos de una época que no nos podemos quedar juzgando porque la palabra es como un espejo en la cual nos vamos mirando nosotros si nos gusta esto de llamar la atención. Y en últimas, la meditación, la idea central es cuando hacemos el bien, ¿cuál es la motivación central? Cuando ayudamos a alguien, ¿qué nos mueve? La satisfacción de que alguien lo podemos ayudar porque están nuestros recursos, no solo a veces materiales, sino intelectuales, o de un apoyo, de una palabra, o de un servicio que podemos hacer. Pero ¿qué nos mueve por dentro? Esta mujer entregó lo que tenía y salía a la providencia de Dios, y Dios no la iba a desamparar. Por eso es tan bonito el gesto de Jesús, que la ve y la ve a los otros. Pero los ojos de Dios, aquí estamos hablando de Jesús, Hijo de Dios, se van hacia aquella que ha dado todo. Como la viudita que ayudó a Elías, que recibió una bendición de Dios, esta mujer recibió primero la alabanza del Hijo de Dios, de Jesús, que la exaltó, ella no queriendo figurar, Dios lo pudo hacer y tenía toda la potestad Jesús para mostrar cuál es la verdadera caridad. La que sale del fondo del alma, no para gloriarse. Aquí Jesús, ustedes escucharon las palabras, que algunas veces no ayudan a otros porque no se darían cuenta. En cambio, el templo tan lleno de gente es el momento propicio, como en esa época no había ni cámaras, ni había ni Facebook, ni Instagram, ni redes sociales, les hubiera encantado.
que tomarse una foto cuando estuvieran colocando como el dinero ahí en el hocico del templo, en esos lugares donde se depositaban las ofrendas. Pero sí había mucha gente viéndolos. Era el lugar de más afluencia de personas. Y entonces, ¿qué más grande para un israelita que quiera mostrarse que ir y mostrar el movimiento de meter dinero y monedas? Y dice Jesús, muchas de esas ganadas con injusticias, con el sufrimiento de otros, quitándole a otros. Dios conoce cuáles son los recursos que salen del corazón, los recursos, cómo se manejan los bienes, como hemos hablado en estos días, y cuál es la motivación más profunda del corazón. La caridad más plena inclusive es aquí dar de lo que no se tiene. Y ese es un punto alto, dirán ustedes, claro, ese es un punto alto. Pero ahí está el amor. El amor que es la riqueza del reino, amar. Y eso va para mí también. Y cuando hacemos el bien, entonces, que meditemos ustedes y yo, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué buscamos cuando hacemos el bien? Y lo primero, hacemos el bien. ¿Y cómo lo hacemos? Que esa quede como la pregunta de fondo. Hoy 2 mujeres bíblicas, viudas en una situación que en el Antiguo Testamento y en Israel, una mujer viuda, pues una mujer normalmente, el hombre es el que sostiene la casa y la mujer cuando queda con hijos huérfanos, pues es una situación muy difícil. A algunas les tocaba pedir dinero en las calles y estas mujeres dan lo que tienen y le dan a Dios y Dios las bendice. No sabemos qué pasó con esta viudita, pero Jesús la vio, el propio Dios, Jesús, Hijo de Dios, seguramente, y Él lo dice también en palabras, no le va a faltar la ayuda de Dios. Que ustedes y yo también sepamos desapegarnos. Los cálculos del mundo de hoy hacen que la confianza y la vida la pongamos en el dinero. Hemos venido hablando del dinero los 2 últimos días según los evangelios. Y el dinero sirve, pero la vida no está puesta en el dinero. Es más, lo que se puede comprar con dinero es muy barato. Eso no lo digo yo, lo dice la Santísima Virgen a una mística. Lo que se puede comprar con dinero es muy barato. Hay cosas que alguien teniendo todo el oro y el dinero del mundo quisiera comprar la salud, quisiera comprar la felicidad y hay muchos con muchas cosas y muchos bienes y no tienen la felicidad. Qué bueno que a la gente le vaya bien y qué bueno que la gente tenga su providencia, es que eso no está mal, pero ¿cómo nos alegramos más bien en dar? Dice San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir, y eso lo dice porque lo escuchó de Jesús, porque es una enseñanza de Jesús que se fue transmitiendo oralmente. Y esta viudita, feliz de estar en el templo alabando a Dios, dijo, aquí tienes todo, Dios, en su corazón. Jesús le sonrió, la bendijo, y a voz alta, porque hace eso Dios levanta al que verdaderamente se abaja. Ella se ha hecho la última y Dios muestra quiénes son los primeros. Los que dan sin esperar nada a cambio, los que dan no por glorias humanas pasajeras, los que dan porque les nace de lo más profundo del corazón, que ustedes y yo podamos aprender hoy. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra de este domingo, en el ejemplo de las 2 viudas, en la primera lectura y en este evangelio de la viuda pobre. Enséñanos a dar de lo que nos falta, a mí el primero, que podamos verdaderamente saber dentro de nuestros cálculos humanos fríos que tú no te dejas ganar en generosidad, que estas viuditas han mostrado cómo ser bendecidas por Dios porque han puesto el interés no en el renombre como en la viuda del evangelio, sino en la bendición de un corazón que se entrega espontáneamente sin esperar nada a cambio. Que tú puedas hoy enseñarnos a dar por intereses celestiales y del reino, no intereses humanos, no para que nos vean ni para que publiquemos en redes sociales, sino para que tú conozcas en lo más profundo, tú escrutas nuestros corazones. Enséñanos a presentarte un corazón limpio y puro, en un homenaje de caridad, no solo de limosna porque toca, sino de una inversión en Dios porque damos y ayudamos al que verdaderamente lo necesita. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo ayudo? ¿Cuánto ayudo? ¿De qué forma lo hago? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo voy de hoy en adelante a aprender a utilizar las bendiciones de Dios para ayudar a otros y ser bendición para otros?
¿O será que me gusta aquello de que me vean regalando, o como hacen, perdónenme la expresión, algunos políticos, esta obra es de fulano de tal y tal? ¿Serán recursos de él? Esas obras salieron de recursos de él. Son recursos de todos, pero ganar Padre Nuestros con indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Y también un montón puede pasar para nosotros, que nos gusta mostrarnos, inclusive hasta con cosas que no son de nuestras, sino que otros están haciendo favores y aparecer como los buenos. Hay que tener cuidado con eso, porque la otra parte de la palabra es Jesús mostrando la doble moral y esa vida hueca, perdón la expresión, y esa vida vacía de los que buscan lo primero solo por aparentar. La palabra es un espejo y mirémonos en la palabra y que nos enseñe. Coloquen abajo en los comentarios, participen. Qué bueno que puedan seguir acompañándonos. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.